Muchas bendiciones. Estamos en el video número 4 de nuestro estudio, Escritos de Elena G. de White o de sus asistentes literarios. En el video anterior estudiamos que las variantes textuales en el texto bíblico son un indicador de que el modelo revelación-inspiración no puede ser el modelo evangélico, el cual sostiene una inspiración verbal o de dictado de las escrituras. En esa misma línea, repasamos los diferentes estilos literarios en la Biblia centrándonos en los evangelios. Las diferencias en los estilos literarios no apoyan el modelo de inspiración verbal ni el de dictado. Estos dos aspectos, las variantes textuales y los diversos estilos literarios, sugieren que el modelo bíblico de revelación-inspiración es el cognitivo. Creemos que este modelo de inspiración fue aceptado por Elena G. de White y algunos pioneros destacados de la Iglesia Adventista, rechazando así la inspiración verbal. Para ilustrar este punto, consideremos lo que la sierva del Señor escribió al respecto. Además, compartiremos una resolución tomada durante el Congreso de la Asociación General en 1883, algunas declaraciones de W. C. White, el tercer hijo de la hermana White, y otra que fue parte de un tema desarrollado por el pastor Urias Smith en la Review ad Herald. Todo ello con el objetivo de conocer la postura adoptada por la Iglesia Adventista sobre el tema en cuestión. Vamos entonces a las declaraciones de Elena G. de White. Mensajes selectos, tomo 1, página 24. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Considerad a los diferentes escritores. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 24 y 25. Hay variedad en un árbol. Difícilmente hay dos hojas iguales. Sin embargo, esa variedad acrecienta la perfección del árbol como un todo. Acerca de nuestra Biblia podríamos preguntar, ¿por qué se necesita de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los evangelios? ¿Por qué necesitan tratar las mismas cosas los hechos de los apóstoles y los diversos autores de las epístolas? El Señor dio su palabra justamente en la forma en que quería que viniera. La dio mediante diferentes autores, cada uno con su propia individualidad, aunque trataron el mismo relato. Sus testimonios se reúnen en un libro y son como los testimonios en una reunión social. No representan las cosas justamente en el mismo estilo. Cada uno tiene su propia experiencia y esta diversidad amplía y profundiza el conocimiento que es presentado para suplir las necesidades de diversas mentes. Los pensamientos expresados no tienen una uniformidad establecida, como si hubieran sido vertidos en un molde de hierro, haciendo monótono el oírlos. En una uniformidad tal habría una pérdida de gracia y de belleza peculiar. El creador de todas las ideas puede impresionar a diferentes mentes con el mismo pensamiento, pero cada una puede expresarlo de una manera diferente y sin embargo sin contradicción.
El hecho de que existan esas diferencias no debiera dejarnos perplejos o confundidos. Es muy raro que dos personas vean y expresen la verdad de la misma manera. Cada una se ocupa de puntos particulares que su idiosincrasia y educación la capacitan para apreciar. La luz solar que cae sobre diferentes objetos les da matices diferentes. Mediante la inspiración de su espíritu, el Señor dio la verdad a sus apóstoles para que la expresaran de acuerdo con su mentalidad mediante el Espíritu Santo. Pero la mente no está sujeta, como si hubiera sido forzada dentro de cierto molde. Y una más, recibiréis poder, página 229. Puesto que frecuentemente se han hecho preguntas en cuanto al estado en que estoy durante la visión y después de que salgo de ella, diré que cuando el Señor cree oportuno dar una visión, soy llevada a la presencia de Jesús y de los ángeles y estoy completamente perdida en cuanto a las cosas terrenales. No puedo ver más allá de lo que los ángeles me señalan. Mi atención con frecuencia es dirigida a escenas que suceden en la tierra. A veces soy llevada muy lejos en lo futuro y se me muestra lo que ha de suceder. Luego otra vez se me muestran cosas que han ocurrido en lo pasado. Después de que salgo de la visión, no recuerdo inmediatamente todo lo que he visto y el asunto no es tan claro delante de mí hasta que escribo. Entonces la escena surge delante de mí como fue presentada en visión y puedo escribir con libertad. A veces las cosas que he visto están ocultas de mí después que salgo de la visión y no puedo recordarlas hasta que soy llevada delante de una congregación donde se aplica la visión. Entonces vienen con fuerza a mi mente las cosas que he visto. Dependo del Espíritu del Señor tanto para relatar o escribir una visión como para tenerla. Es imposible que yo recuerde cosas que me han sido mostradas a menos que el Señor las haga surgir delante de mí en el momento que a Él le place que yo las relate o escriba. Aunque dependo del Espíritu del Señor tanto para escribir mis visiones como para recibirlas, sin embargo las palabras que empleo para describir lo que he visto son mías, a menos que sean las que me habló un ángel, las que siempre incluyo entre comillas. Las declaraciones previas arrojan luz sobre la forma en que se dio la revelación e inspiración en los profetas. Parece indicar que en la mayoría de los casos el modelo de revelación e inspiración es cognitivo, mientras que en pocas ocasiones abarcó las palabras precisas que utilizaron los profetas. No obstante, existen excepciones en las que la inspiración divina abarcó cada palabra que se utilizó, lo cual se puede ver en la Biblia y en las declaraciones de Ellen G. White. Un ejemplo de esto se encuentra en los 10 mandamientos, donde cada palabra fue directamente escrita por Dios, lo que cabe dentro del modelo de inspiración verbal. Además, como se mencionó anteriormente, en algunas ocasiones Ellen G. White escribió entre comillas las palabras textuales que le fueron transmitidas por los ángeles. También es claro que en ciertas ocasiones el Espíritu Santo le ayudó a escoger las palabras adecuadas para transmitir un mensaje. En relación con esto último, ella escribió lo siguiente. Carta 90 de 1907. La bondad que el Señor me ha manifestado es muy grande. Alabo su nombre porque mi mente está clara en cuanto a los temas bíblicos. El Espíritu de Dios obra sobre mi mente y me da palabras apropiadas con las cuales expresar la verdad. También me siento muy fortalecida cuando estoy delante de grandes congregaciones. Carta 123 de 1904. Trato de captar las mismas palabras y expresiones presentadas con referencia a este asunto, y mientras mi pluma vacila un momento, las palabras adecuadas vienen a mi mente. Y una más, carta 265 de 1907. Cuando escribía estos libros preciosos, si yo titubeaba, me era dada la palabra que precisamente necesitaba para expresar la idea.
Estas declaraciones, particularmente la primera en la Carta 90 de 1907, deben interpretarse a la luz de las anteriores menciones. Cuando Elena G. de White expresó "El Espíritu de Dios obra sobre mi mente y me da palabras apropiadas con las cuales expresar la verdad", no estaba abordando en esa ocasión el tema del alcance de la inspiración. Al examinar la carta completa, nos damos cuenta de que en ella no define el modelo de revelación e inspiración, sino que simplemente expresa su gratitud por contar con la guía y dirección del Espíritu Santo, sin profundizar en el tema del alcance de la inspiración. Cuando Elena G. de White aborda este tema, es clara al afirmar que no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. Carta 24 de 1886. En dicha carta, la sierva del Señor sí trata el tema de la inspiración, y en ese lugar define el modelo de inspiración que prevaleció en general entre los profetas. Todo apunta, como pudimos ver, que el modelo cognitivo es el que más se acerca a lo que ella presentó. Es provechoso para nuestro estudio compartir lo expresado por W. C. White en el Concilio de la Asociación General el 30 de octubre de 1911. Antes de compartir lo que mencionó el pastor White, es apropiado recordar quién fue él. W. C. White fue el tercer hijo de Elena G. de White y Jaime White. Él fue organizador, administrador, editor, consejero y segundo secretario, actualmente llamado director, del patrimonio Elena G. de White. Antes de cumplir 20 años, la hermana White comenzó a capacitarlo para que le ayudara a preparar sus manuscritos para su publicación. Después del fallecimiento de James White en 1881, Willie, como le llamaban a W. C. White, con 27 años se convirtió en el principal confidente de su madre, compañero de viaje, vocero y administrador. Su rol como vocero incluía recibir información y correspondencia entrante, comunicar los conceptos de su madre mediante cartas redactadas por él, representarla como su delegado personal y exponer e interpretar sus escritos. Al principio, entre 1882 y 1891, su cargo como administrador de la Asociación General le proporcionó oportunidades para comunicar las opiniones de ella a sus colegas y viceversa. Además, desde 1886 y más aún en la década de 1890, mantuvo una considerable cantidad de correspondencia en nombre de la hermana White. Líderes de la iglesia como A. G. Daniels, conscientes del gran volumen de correspondencia que Elena recibía, la hermana White recibía, a menudo dirigían sus inquietudes a Willie White, pidiéndole que consultara a su madre por ellas. Estas cartas transmitían la esencia del consejo oral de Elena G. de White, pero eran firmadas por W. C. White. El papel de Willie como representante personal de su madre surgió en las etapas posteriores de su vida, porque hasta finales de la década de 1880, generalmente ella era su propia vocera en numerosas reuniones campestres, conferencias y concilios anuales. Después de 1900, a medida que su vigor disminuía, la hermana White comenzó a asistir menos a esas asambleas y a menudo enviaba a Willie White para que leyera manuscritos en su nombre. De esta manera, su rol como representante de la hermana White durante su vida lo preparó para que, después de su muerte, pudiera exponer a una audiencia más amplia sus escritos y principios. Del mismo modo, el papel de Willie como fideicomisario del patrimonio Elena G. de White después de su fallecimiento no implicó asumir un rol totalmente nuevo, sino que más bien fue una extensión de las responsabilidades que ya había cumplido por muchos años. Tras examinar la figura del pastor Willie White o Guillermo White y su relevante contribución junto a Elena G. de White, es pertinente analizar las declaraciones que él realizó
en el concilio de la Asociación General el 30 de octubre de 1911. Es crucial mencionar que en ese momento Elena G. de White seguía con vida. Willie White expresó: mi madre nunca ha pretendido inspiración verbal y no encuentro que mi padre o los pastores Bate, Andrews, Smith o Waggoner hayan hecho esa declaración. Más adelante se examinará el contexto detrás de esta afirmación. Sin embargo, por ahora es fundamental destacar que Elena G. de White nunca pretendió inspiración verbal. Arthur White, nieto de la hermana White, en su obra Ellen G. White, Los últimos años en Helmshaven, 1905-1915, volumen 6, página 332, sostiene que la declaración presentada por Willie White en 1911 fue aprobada en su totalidad por su madre. Este aspecto es de gran importancia para el estudio en cuestión. En 1883 se conformó una comisión encargada de adoptar una resolución relacionada con la reimpresión de los testimonios de Elena G. de White. Posteriormente examinaremos el contexto en el que se formuló dicha resolución y todo lo que se aprobó en esa ocasión. Por ahora, nos interesa destacar un punto específico expuesto en ese evento, que concierne a la postura adoptada por la Iglesia Adventista respecto al alcance de la inspiración. Una parte del texto cita lo siguiente: creemos que es mediante la iluminación de la mente que Dios transmite sus mensajes a sus profetas, proporcionando de esta manera los pensamientos y no, salvo en casos excepcionales, las palabras exactas en las que deben expresarse las ideas. Lo que a continuación presentamos es la decisión tomada por la comisión integrada por Urias Smith, J. N. Lowbrough, E. W. Farnsworth, W. C. White y O. A. Olsen, la cual fue aceptada por unanimidad por los delegados de la Asociación General y ratificada por Elena G. de White. El 9 de enero de 1928, el pastor W. C. White escribió una carta al pastor Leroy Fromm, en la cual se evidencia la posición mantenida por la Iglesia Adventista, W. C. White y la hermana White respecto al modelo de inspiración. Entre otros aspectos relevantes, el pastor White expresó lo siguiente al pastor Fromm: usted se refiere a la pequeña declaración que yo le envié en cuanto a la inspiración verbal. Esta declaración, hecha por el Congreso de la Asociación General de 1883, está en perfecta armonía con las creencias y las posiciones de los pioneros de esta causa, y era, yo creo, la única posición tomada por todos nuestros ministros y maestros hasta que el profesor Prescott, director del colegio de Bat Creek, presentó de una manera muy enfática otro punto de vista. La opinión sostenida y presentada por el profesor Gaussen, probablemente Francois Gaussen, clérigo suizo, que sostuvo la posición de que la Biblia era verbalmente inspirada. La aceptación de esa opinión, nos sigue diciendo White, la aceptación de esa opinión por parte de los estudiantes del colegio de Bat Creek y muchos otros, incluyendo al pastor Haskell, ha hecho surgir en nuestra obra innumerables preguntas y perplejidades, y van en aumento. La hermana White nunca aceptó la teoría de Gaussen con respecto a la inspiración verbal, o sea, palabra por palabra, ora sea aplicada a su propia obra, ora fuera aplicada a la Biblia. En otra carta de W. C. White al pastor Haskell, fechada el 15 de enero de 1913, se refleja un mensaje similar al analizado previamente. Una parte de esta carta indica lo siguiente: consciente de que había un gran número de hombres dirigentes que estaban determinados a permanecer leales a los testimonios
y que algunos de ellos sienten que una de las dificultades más serias para mantener leales a sus hermanos en los testimonios es el hecho de que unos pocos hombres de edad y experiencia, tal como Haskell, insisten en presionar la teoría de la inspiración verbal, la cual mi madre no apoya, ni tampoco apoya la Asociación General, ni mi padre nunca apoyó. Algunos me han expresado la opinión de que la posición extremista y extravagante que tienen algunos hombres, incluyéndolo a usted, está haciendo más por traer un zarandeo por causa de los testimonios que cualquier otro elemento de la obra. Un año antes de la carta mencionada, W. C. White envió otro escrito al pastor Haskell en la que señalaba que hay peligro de dañar la obra de mi madre dándole más crédito del que ella misma le da, más del que mi padre alguna vez le dio, más del que los pastores Andrews, Waggoner o Smith alguna vez le dieron. No veo que haya consistencia en que nosotros proclamemos la inspiración verbal cuando mi madre no hace esa declaración. Al final de esta carta, la hermana White escribió: yo apruebo las declaraciones hechas en esta carta, y luego firmó su nombre. La posición mantenida por Elena G. de White sobre el modelo de inspiración es clara. A través de estas declaraciones podemos conocer mejor la postura de Elena G. de White y de sus contemporáneos acerca de la inspiración verbal, así como comprender la influencia que esta forma de entender la inspiración tuvo en los primeros años de la Iglesia Adventista. Examinar estas afirmaciones nos permite situarnos en su contexto histórico y entender con mayor claridad las ideas que marcaron la manera en que la Iglesia abordó este tema tan significativo. Y para concluir este primer punto, deseo compartir un pasaje escrito por el pastor Urias Smith, publicado el 13 de marzo de 1888 en la revista Review and Herald. Lo que sigue ilustra que algunos de los pioneros más destacados de la Iglesia Adventista no sostenían que la inspiración de las Escrituras ni de los escritos de Elena G. de White fuera verbal. El pastor Smith, al abordar la pregunta ¿cuáles son inspiradas, las palabras o las ideas?, escribió: dice el que interroga, ¿no es la palabra el signo de una idea? ¿Cómo puede ser inspirada una idea y los signos que la transmiten de una mente a otra no ser inspirados? Respuesta: si hubiese solamente una palabra por medio de la cual pudiese expresarse una idea, este sería el caso. Pero cuando hay quizás 100 diferentes maneras de expresar la misma idea, el caso resulta muy diferente. Por supuesto que si el Espíritu Santo diera a una persona palabras para ser escritas, estaría obligado a usar esas precisas palabras sin modificación. Pero cuando simplemente se presenta una escena o panorama ante una persona sin palabras, ella estará en libertad de describirlo en su propio lenguaje, como le parezca mejor expresar la verdad de lo visto. Y si, habiéndolo descrito una vez, se le ocurre una manera mejor de expresarlo, sería legítimamente correcto borrar todo lo escrito y volverlo a escribir de nuevo, conservando estrictamente las ideas y los acontecimientos que le han sido mostrados. Y en el segundo escrito los pensamientos divinamente comunicados estarían tan ciertamente descriptos como en el primer caso, pues en ninguno de ellos podría decirse que las palabras usadas fueron dictadas por el Espíritu Santo, sino que fueron dejadas al juicio del instrumento escogido. Mucho de lo que los profetas escribieron en las Escrituras son palabras que fueron habladas directamente por Dios y no las propias palabras de ellos. En estos casos, sin lugar a duda, las palabras son inspiradas. En sus escritos, la señora de White a menudo registra las palabras habladas por los ángeles. Tales palabras, indudablemente, las transmite como las oye, y no tiene poder de elección con relación a los términos a usarse o a la construcción de la frase. Pero mucho de lo que los escritores de la Biblia dijeron podrían haberlo escrito usando diferente fraseología
y las verdades serían verdades inspiradas del mismo alcance que el que poseen hoy. Cuando Juan en la isla de Patmos oyó la voz amante y majestuosa llamándole, al ser arrebatado en el espíritu, la voz le dijo: escribe en un libro lo que ves. No, escribe las palabras que yo te diré. Apocalipsis 1:11. Y cuando Juan dice en el versículo 12, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, podría haber dicho, y me volví para ver quién hablaba conmigo. Y esto habría sido tan inspirado como la frase anterior. Estos ejemplos ilustrarán lo que queremos significar al decir que las palabras pueden no ser inspiradas, mientras que al mismo tiempo las ideas, los hechos y las verdades que aquellas palabras transmiten han de ser divinamente comunicados. El mismo método de razonamiento que adoptan los opositores con respecto a la hermana White cuando preguntan si sus amanuenses y los historiadores que ella cita fueron también inspirados, lo usa igualmente el ateo contra la misma palabra de Dios. Decimos que nuestra Biblia en inglés es un libro inspirado, pero el inglés es una traducción del original hebreo. Han sido hechas otras traducciones y los traductores difieren mucho en la fraseología de sus traducciones. Y sobre esto el incrédulo pregunta: ¿también son inspirados todos esos traductores? Y lo pregunta con tanta base y razón como aquellos a quienes nos referimos más arriba cuando hacen la misma pregunta con respecto a los escritos de la señora de White. En resumen, la declaración del pastor Urias Smith muestra que lo inspirado son las ideas, las verdades y el mensaje que Dios comunica, y no necesariamente cada una de las palabras utilizadas para expresarlo. Esta comprensión ayuda a entender mejor la naturaleza de la inspiración, tanto de la Biblia como de los escritos de Elena G. de White. Conclusión de esta segunda sección de nuestro estudio. La manera en que la Biblia fue preservada y transmitida a lo largo del tiempo, las diferencias que existen entre los relatos paralelos de los evangelios y los distintos estilos de escritura de sus autores, indican que el modelo cognitivo de revelación e inspiración es el que mejor armoniza con el testimonio de la propia escritura. Este fue también el modelo adoptado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluida Elena G. de White.